Bueno, vamos a empezar, ¿sí? Bueno, en integración compleja, lo que estamos haciendo es más que todo integrales, ya, pues, ¿sí? Integrales. Una integral compleja prácticamente sería ver una integral así, pues, la integral compleja. Y vamos a poner acá una función compleja, fz, ddz. Y esto está actuando en una curva, ¿sí? Esta integral usualmente es igual a 0 si el f de z es analítico, ¿sí? O sea, si la función es analítica, entonces esta integral es 0. Y no solamente eso, sino que también, además, y la curva c tiene que ser una curva cerrada, ¿sí? Una curva cerrada. Y también tiene que ser una curva simple. Simple significa que no se autointersecta. Bien, entonces, a esto aquí se le llama teorema, ¿sí? Se le llama teorema de Cauchy-Boursac se le llama. Ya, entonces, en base a este teorema de Cauchy, podemos ya empezar a trabajar bastante sobre lo que es la integración compleja. Bien, por ejemplo, vamos a empezar. Lo primero que vimos ayer en el video, ¿sí? Tal vez no todos llegaron a ver, bueno, que esta integral es siempre y cuando fz es analítica sobre una curva cerrada. Bueno, no solo sobre una curva cerrada, es sobre la región. Entonces, f es analítica en R, en una región R. ¿Y quién es R? R viene a ser todo, digamos así, el interior de que está en la curva C, y esto lo vamos a cerrar. O sea, el interior de la curva C con su frontera. O sea, gráficamente tú lo vas a ver así. Si esta es la curva cerrada, entonces R viene a ser todo esto. Pues. Todo esto, pero con el borde también, ¿sí? Con el borde, ¿sí? Todo el borde, o sea, es... Entonces, acá hay que poner un poquito más abajo, porque creo que... No sé si se entendió la notación. R viene a ser el interior o la parte interna de la curva C. Esta es la curva C. La parte interna viene a ser lo de adentro, y a esto le voy a poner una rayita. Esta rayita significa que voy a tomar el borde. Entonces, este R viene a ser la región. O sea, F tiene que ser analítica en todo R. Bien, entonces, ¿qué pasa aquí? Que si nosotros tenemos una función f de z, por ejemplo, 1 sobre z, ¿sí? Que es el primer ejemplo, la función f de z, 1 sobre z, entonces, ¿qué pasa con esta función? Vamos a colocar que la región R, ¿sí? Que la región R, o posiblemente que la curva C sea la circunferencia z igual a R. ¿Estamos? Como la circunferencia z igual a R, ¿qué significa z igual a R? Que tu R, ¿sí? Tu R de la región sería, entonces ya no sería esto, sino la región sería, a ver, vamos a decir que toda la región sería el z menor igual que R. ¿Por qué? Porque si esta es una circunferencia, el R viene hacia la parte interior de la circunferencia, que sería menos, pero cuando tú le tomas su borde, ¿sí? Esta rayita significa que le vas a tomar también la frontera. Cuando le tomas la frontera, también sería menor o igual que R. Entonces, en esta frontera, ¿sí? R viene a ser esto, ¿ah? R viene a ser esto de aquí. Vamos a poner que R es esto de aquí. Entonces, aquí podemos decir que el 0,0 pertenece al R, pues. El 0,0 pertenece a R. Entonces, esta función fz igual a 1 sobre z, y con esto de aquí, ¿qué es lo que sucede? Estos son los datos, ¿ah? Escucha, estos son los datos. Estos sí son los datos del ejercicio, vamos a decir. Entonces, con esto tú dices, ya, la región viene a ser esto, y no solamente que el 0,0 pertenece a R, sino que el f de z, ¿sí? El f de z igual a 1 sobre z, decimos que no es analítica en 0,0, ¿sí? No va a ser analítica en 0,0. ¿Correcto? Bien, ya. Como no es analítica en 0,0, entonces este teorema no tiene por qué cumplirse, porque este teorema dice que todas estas curvas son iguales a 0 cuando la función es analítica en una región. Entonces, para esta función, como no es analítica, no tiene por qué cumplirse.
O sea, no tiene por qué valer 0. Pero eso no nos dice, eso no impide que podamos calcular la integral. La integral se puede calcular, ¿sí? O sea, tal vez ya no vamos a usar este teorema directamente, pero se puede calcular esta integral. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la integral? Queremos calcular la integral de este f de z, que sería 1 sobre z por un d de z. ¿Dónde lo hacemos? En la curva C. Y la curva C viene a ser el z igual a r. Entonces, sería bueno hacer un dibujito, pues, ¿sí? Porque como queremos calcular esto aquí, queremos calcular esto, sería bueno hacer un dibujito. Entonces, el dibujito sería así. A ver, vamos a colocar el z igual a r, sería así. A ver aquí, y acá ponemos una circunferencia. Entonces, 1, aquí también, va, y va. Entonces, como esta es una circunferencia y este es C, entonces, como queremos hacer esta integral, entonces tenemos que definir una trayectoria para C, ¿sí? Estamos definiendo una trayectoria para C. Entonces, la trayectoria para C que vamos a definir va a ser esta de aquí. Esta va a ser tu trayectoria para C. ¿Sí? Entonces, esta trayectoria para C está en un movimiento antihorario. Entonces, decimos así. Este gamma t, que lo vamos a llamar, gamma t viene a ser la trayectoria, como tenemos que definirlo, y acá este círculo que tenemos es un círculo de radio R. Acá simplemente vamos a decir, es un círculo de radio R. Entonces, el gamma t viene a ser R, ¿sí? Por E a la I por teta. ¿Sí? Porque esta es la forma polar, ¿sí? Esta es la forma polar. Pero en este caso el R es fijo, este R es fijo, es un R fijo. Como este R es fijo, ya entonces radio R, pero este teta no es fijo, este teta tiene que ir desde aquí hasta el final, ¿no? Hasta acá. O sea, está dando toda una vuelta. O sea que este teta está yendo desde 0 hasta 2pi. O sea, como estoy parametrizando esta curva, entonces lo tenemos de esta manera. Pues. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo es que calculamos esta integral? Vamos a ver. ¿Cómo es que calculamos esta integral? Entonces, esta integral, como es C, y este se está parametrizado de 0 a 2pi, entonces vamos a colocar aquí 0, y aquí vamos a colocar 2pi. Y aquí decimos, ¿quién es Z? El Z viene a ser el valor de gamma. ¿Sí? Este de aquí es el Z, pues. Por tanto, este Z de aquí, vamos a reemplazarlo por esto. Entonces sería aquí 1 sobre RE a la I teta por derivada de Z. ¿Pero quién es Z? Es este mismo. RE a la I teta. Entonces, estamos queriendo calcular. Esto aquí no nos sirve. Nos impide ahí el libre, ¿no?, desarrollo. Entonces, como tenemos que calcular esta integral, lo que tenemos que hacer aquí es, bueno, lo vamos a volver a escribir. 2pi 0. Y cuando escribimos este d de r, d a la i teta, entonces este r, como es constante, puede salir. Pero vamos a tener que derivar una exponencial. ¿Sí? Bueno, derivar una exponencial no es difícil, ¿no? Porque vamos a suponer que este teta es la variable. Como vamos a derivar en la variable teta, entonces la derivada de esta exponencial viene a ser la misma. ¿Sí? O sea, derivando toda esta exponencial, lo que está resultando, esto borramos, este es z, pero ya sabemos que esto es z, así nos impide ahí la libre escritura. Entonces sería, estamos derivando esto de aquí, que es r a la i teta por la derivada del ángulo. La derivada del ángulo sería i por d de teta. ¿Estamos? Ahora abajo viene a ser r a la i teta. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando hago esto aquí, estos dos se van a cancelar, pues, y te va a quedar i de teta. O sea que este sería un i, por esta integral de 2pi a 0, de teta, que esto aquí teta vale 0 a 2pi, entonces esto vale 2pi por i. Y este es el valor de esta integral. ¿Correcto? Este es el valor de esta integral. Bien. Entonces ya lo tenemos claro cómo calcular esta integral. 1. Ahora vamos a intentar ver otro tipo de integrales, ¿sí? A ver. Por ejemplo, no. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer una...
vamos a ver qué pasaría en este problema. ¿Qué pasaría si tuviésemos otra curva que también está alrededor de este punto cero? ¿Sí? O simplemente dos curvas bueno, vamos a ver dos curvas que sucede lo siguiente. Miren, acá tengo una curva. A ver, vamos a escribirla. Vamos a poner una curva así. Puede ser así, tal vez. A ver, mira, imagínate una curva así. Ya. Y después vamos a poner otra curva que sea así, pues. ¿Ya? ¿Sí? Estas dos curvas. Entonces, entre estas dos curvas, aquí vamos a tener una región, que vamos a llamar una región R, pues. ¿Sí? La verdad que estos ejes me están molestando, pero bueno, pues ya los escribí, ¿no? A veces es bueno siempre poner los ejes. A pesar que en este problema, la verdad que muchas personas ni siquiera se molestan en dibujar los ejes, porque a veces no es necesario dibujar los ejes. Ya, a ver, aquí tenemos una curva, vamos a poner aquí una curva C1, y aquí tenemos una curva C0. ¿Sí? C1 y C0. Entonces, ¿qué pasa con estas dos curvas? A ver, estas dos curvas, vamos a suponer que están en un sentido, vamos a suponer que están orientadas en un sentido antihorario, así, de esta manera. Como sucedía con esta aquí, está orientada en un sentido antihorario, ¿sí? Esta curva de aquí iba así, o sea, podemos poner que aquí está la flechita, y por aquí también va la flechita. Este era el sentido que está orientada. Entonces, aquí vamos a suponer que estas dos curvas también están orientadas en ese sentido. Y de ser así, vamos a decir lo siguiente. Bien, aquí vamos a suponer que f de z, en este caso, f de z es analítico. A ver, analítico en la región R, ¿sí? ¿Y quién es R? R es esta región que está sombreada, ¿sí? R es esta región que está sombreada. Vamos a poner región R. Ya. ¿Qué sucede aquí? A ver, como este FZ es analítico en esta región R, lo que podemos hacer aquí es lo siguiente. Vamos a... no sé si se puede hacerlo así. A ver, vamos a unir esto de aquí. ¿Ya? Vamos a unir esto de aquí. Y vamos a unir esto de aquí. ¿Ya? Entonces, cuando uno esto de aquí, acá yo voy a decir que este es un punto A y este es un punto B. Y si uno esto de aquí, este sería un punto C, este sería un punto D. ¿Correcto? Entonces, si estamos uniendo eso de ahí, quiero calcular ahora una trayectoria, ¿sí? Vamos a suponer que sea la trayectoria, puede ser gamma 1, sí, gamma 1 de t. ¿Quién es la trayectoria gamma 1 de t? La trayectoria gamma 1 de t es una trayectoria que va así. A ver, va por la parte externa de D, ¿sí? En sentido horario, de D hacia A. ¿Sí? Este va de D hacia A, un arco, ¿sí? Un arco que va de D hacia A. Vamos a poner esta flechita que va de D hacia A. Después va de A hacia B. De A hacia B, pero en A hacia B va directo nomás, como un segmento puede ser. Después de B va hacia C, pero va hacia C por la parte de arriba, ¿sí? La parte de arriba, o sea, sí, por la parte de arriba va de B a C. Y después va de C a D. O sea, regresa a su punto inicial, pues. Punto inicial. O sea, aquí vamos a poner que este es otro arco, pues, ¿sí? Un arco. ¿Qué significa esto? Que aquí este gamma 1 de t, y aquí sería bueno ya ponerle colorcitos, ¿sí? Vamos a poner colores. Si es posible, tenemos que borrar para no confundir tanto, ¿sí? Por ejemplo, vamos a quitar ya esto de aquí, para no confundir tanto, mucha rayita parece, no es bueno que parezca mucha raya. Ya lo sé que sí se pueden quedar, pero las rayitas, ¿no? Y acá también hay que borrar algunas rayas. Inicialmente coloqué las rayas para decir que es una región, pero ahora ya no la voy a considerar así. ¿Correcto? No lo voy a considerar así. O sea, es mejor decir que aquí, esta parte de arriba está así, de color naranja, ¿ya? No sé si se puede ver el color ahí. Color naranja. Vamos ahí.
de color naranja, que es la parte. Y esta región de color naranja, vamos a decir que se llame R1, pues sí, de color naranja también. Y esta otra parte de abajo lo vamos a poner en color verde. Entonces vamos a poner 1, 2, 3, 4. Así vamos a colocarla. Y ahí esta otra parte de abajo vamos a ponerle KB0. O sea que esta región R viene a ser la unión de las regiones R1 y R0. ¿Sí? Viene a ser la unión de las regiones. Entonces, aquí coloqué un gamma 1. ¿Por qué? Porque la integral de Cauchy de esta función analítica en la región R1 es 0. O sea, miren que lo voy a colocar. La integral de Cauchy de f de z, d de z, en la región R1, ¿sí? Bueno, en la región R1, que sería gamma 1, sería acá, sin gamma 1, que es el borde de la región R1, esto tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces, si esto es 0, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Que vamos a hacerlo por partes, ¿sí? Entonces, aquí sería un integral de D hacia A. Y acá solamente colocamos así, ¿no? Después vamos a hacer otro integral que va de A hacia B. Después vamos a poner otro integral, ¿sí? No es necesario poner D de Z, F de Z, porque vamos a escribir mucho y no es necesario. Después vamos a ir de B a C. Aquí. Y después de C a D. ¿Sí? Entonces, este viene a ser nuestra integral. Y como es 0, entonces toda esta suma de aquí es 0. ¿Correcto? Entonces, así como lo hemos hecho para gamma 1 de t, también lo vamos a hacer para gamma 2 de t. ¿Y quién sería el gamma 2 de t? Gamma 2 de t viene a ser muy parecido a esto. Pero en vez de ir de d hacia a en sentido digamos así, antihorario, vamos a empezar yendo de a hacia d. ¿Sí? De a hacia d, por el borde de afuera, ¿sí? Por el borde de afuera. Más de d a c. Por este caminito. Más de C a B, por la parte de adentro, ¿sí? Sí, estamos viendo que esta es la región de color verde, pues, ¿sí? Y después de B hacia A. ¿Sí? Entonces, como tenemos esto de aquí, también aplicamos lo que es la identidad de Cauchy, pues. O sea que aquí también vamos a aplicar lo mismo, f de z, d de z, igual a 0 para gamma 2 de t. Si hacemos eso, entonces acá vamos a poner otro puntito, ¿sí? Para diferenciar. Y acá sería el integral. Aquí sería de A hacia D. De A hacia D más la integral de D hacia C. Más la integral de C hacia B. Más la integral de B hacia A. Y todas estas dos cositas van en 0. Y alguien dice, ¿por qué hacen uno esto aquí que van en 0? ¿Por qué hacen estas dos? Porque estas dos expresiones las vamos a sumar. ¿Será bueno sumarlo? Al parecer sí, sumamos. Sumamos ambas y tenemos ¿quién? A ver. Vamos a tener que este integral de D hacia A más la integral de A hacia D. ¿Sí? Tenemos A hacia D. No. D hacia A más, bueno, en orden, ¿sí? D hacia A, el que está arriba, más D hacia D, porque está abajo este aquí. Más. Después, el A hacia B lo colocamos, ya pues, A hacia B. Este hacia B lo vamos a sumar con este de aquí, con este que va de B hacia A. Luego, vamos a sumar de B a C más el de C a B. De B a C más el de C a B. ¿Más quién? ¿Quién más falta? Falta el de C a D. Más la integral de D a C. Más la integral de D a C. Entonces, cuando hacemos esto de aquí, toda esta suma 0, porque estamos sumando dos cosas que valen 0. Entonces uno dice, mira aquí, la integral de B hacia A es de aquí para acá. Y de A hacia B es de aquí para acá. Pero es un mismo segmento. O sea que estas integrales se recorren en un sentido
y después se recorren en el sentido contrario. Eso por definición, vamos a decirlo así, o por propiedad, esta suma vale 0. Luego, ¿qué más ocurre? Lo mismo ocurre con la integral que va de C a D, más la integral de D a C. Están en sentidos opuestos también. O sea que esta suma también vale 0. Y vemos entonces que... ¿Y quién sería la integral de D hacia A? Es el arco de D hacia A más el arco de A hacia D. Esta integral, como estás viendo, serían dos caminos, pues, o sea, el camino, esta parte de aquí más esta parte de aquí, o sea, pero viene a ser la parte de afuera, pues. Esta parte de afuera no es otra cosa que la integral de f de z, d de z, pero no es gamma 1. Escucha, gamma 1, ¿quién era gamma 1? Gamma 1 viene a ser la parte de naranja. ¿Y quién era gamma 2? Gamma 2 es la parte de verde. Ahora, esta suma es ¿en quién? Acá no voy a poner ni gamma 1 ni gamma 2. ¿Quién va acá? Aquí va el C1. Porque tu C1 viene a ser tu borde externo. ¿Sí? El C1 viene a ser todo tu borde externo. ¿Sí? Más ¿quién? Ahora, esta integral también ocurre lo mismo. ¿Sí? Esta integral sería... Bueno, vamos a colocarlo en negro aquí. A ver, esta integral habíamos dicho que es f de z, d de z. Y aquí habíamos dicho que es C1. ¿Sí? Ahora, esta integral de aquí, como ves, sería f de z, d de z. Pero aquí va a pasar algo. Este va de B hacia C. De B hacia C va en la parte verde. No, espérate. De B hacia C en la parte... no. A ver, ¿cómo estamos? Va de B hacia C en la parte naranja. Esto de aquí es de la parte naranja. De B hacia C en la parte naranja. Y va de C hacia B en la parte verde. O sea, esto de aquí está yendo en un sentido antihorario. Y como está yendo en un sentido antihorario, entonces va a ir con un menos. Entonces uno dice, aquí entonces es más. Claro. ¿Por qué este más? Porque este va en sentido antihorario. Sí, es bueno recalcar. ¿Y por qué va aquí menos? Este menos es porque aquí va en sentido horario. Ya, entonces ya que tiene la suma, ¿sí? Por eso es que es menos, Por eso es que es menos. Y esta integral era en C2, pues en la curva que está adentro. Perdón, C2 no, C sub 0. Pero va con menos porque es sentido horario. Entonces, como tenemos esto de aquí, entonces prácticamente ya estamos diciendo que esta integral es igual a esta integral, ¿sí? O sea, si tenemos esto de aquí, decimos que la integral de un borde, ¿sí? Es igual a la integral del otro borde si es que uno está dentro del otro, ¿correcto? Si es que uno está dentro del otro. Bien. ¿Se entendió esta parte de aquí? ¿Ah? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Porque profe. estoy tratando de hacerlo lo más simple, ¿sí? Lo más simple. A pesar que integración compleja no es tanto simple, pero voy a tratar de hacerlo lo más simple. Porque ahora con esto de aquí voy a ver lo que es el teorema fórmula integral de Cauchy. Porque esto de aquí es el teorema de Cauchy. Entonces aquí ahora viene la fórmula integral de Cauchy. De Cauchy. A ver, ¿cómo es esto de la fórmula integral de Cauchy? ¿Cómo es esto? A ver, si tengo un FZ analítico, si FZ es analítico simplemente analítico. Ya, entonces, aquí te están diciendo, bueno, en una región R, pues sí, en una región R. No importa cuál sea la región, pues entonces, si se desea. Y a lo que se cumple el teorema es que esta integral, vamos a cumplir la integral, integral de f de, vamos a colocar, a ver, f de z, ¿sí? F de z, y aquí abajo vamos a colocar z menos w, vamos a decirlo así, por delta de z. Ya, si tú calculas esta integral, ¿sí? A ti te dicen que este valor de esta integral es 2pi por f de
W. ¿Sí? ¿Y dónde estamos a entrar? En cualquier C, donde C, FC es analítico en R, y también tenemos que el C es una región, o sea, es una curva, ¿sí? Es una curva, bueno, ya sabemos que es una curva, entonces ya creo que por la prueba estamos viendo que sí es una curva. Lo que sí tenemos que poner es que este W pertenece al interior, ¿sí? Al interior de C. Sí, pero como C es una curva, entonces el C está aquí, ¿no? Ya, pero este W tiene que estar dentro de C, pues, ¿no? Si está fuera de C, entonces no cumple el teorema. El teorema es cuando este W, sí, este número complejo W, que aparece aquí, tiene que estar dentro de C. Es por eso que estoy colocando que W pertenece al interior de la curva, ¿sí? Esto aquí interior de la curva significa la parte interior, o sea, lo que encierra la curva. Y esa es la fórmula integral de Cauchy. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer este problemita? ¿Ah? ¿Cómo es que vamos a hacer? Entonces uno dice, a ver, pues se hace, ¿no? Se hace. ¿Cómo? Pues se hace. A ver, como C es cualquier curva que pertenece, donde ves el interior de C, entonces nosotros vamos a decir lo siguiente. A ver, vamos otra vez a calcular, a poner unos ejes, por si acaso. Unos ejes, y aquí vamos a colocar una curva, pues esta es la curva C. Entonces vamos a dibujarla, ¿sí? Vamos a dibujarla, pero no vamos a trabajar técnicamente con ella. Solamente vamos a dibujarla. Ya, aquí está dibujadita. Y en esta curva C, obviamente, está aquí. Está un punto W. Entonces acá está el punto W. ¿Y qué gano yo con este punto W? Como este W pertenece al interior de C, ya habíamos hablado un poco de lo que significaba el interior en uno de los videos, ¿sí? Como pertenece al interior, significa que acá hay una bolita, o sea, una circunferencia, ¿sí? Que está dentro de ¿quién? De la región interior, pues, de C. ¿Sí? Que está dentro. Hay una bolita. ¿Por qué? Porque el B pertenece al interior de C. O sea, mejor dicho, lo que estoy haciendo es trazar una bolita, pues. Y esta bolita se puede trazar por la misma condición del problema. Ya, entonces acá tengo una bolita y a esto de aquí, esto es una circunferencia C. Pero a este de aquí le vamos a llamar gamma. ¿Sí? Gamma. ¿El mismo gamma que está acá? Sí, ¿por qué no? Ese mismo gamma. Entonces, si es ese mismo gamma, podemos decir que... Vamos a parametrizarlo, pero por ahora primero vamos a ver unos detalles. Por ejemplo, ¿qué detalles queremos ver? Bien. Entonces, un ratito, ¿cómo era esto? FC analítico. Sí. Ya. Como esta es la región R, ¿sí? Como esta es la región R, sí tiene la región R, todo esto de aquí, pues. Como esta es la región R, entonces tú tienes aquí que este FZ es analítico en R. ¿Y quién es R? R viene a ser todo lo que está dentro o todo lo que encierra el interior de C, pues, ¿sí? R viene a ser todo esto. Pues. A esto le llamamos R, ¿sí? Todo esto viene a ser R. ¿Sí? Ahora, si deseas, podemos cambiar notación. Ya, ¿saben qué? Que esto no sea R, sino vamos a cambiar una notación. Acá vamos a poner en el interior de C, pues en el interior de C. Pero acá, según los enunciados, estamos hablando de R aquí. Entonces, no nos conviene cambiar notaciones. Ya, entonces, este R viene a ser ¿quién? El interior de C. Ya, sí, R, interior de C, sí. Ya, entonces, interior de C, R nomás. Ya, ¿qué es lo que quiero hacer? A este R le quiero quitar todo esto, esta bolita le quiero quitar. Entonces, podemos decir así, que este F de Z, cuando tú lo divides entre Z menos W, ¿sí? Cuando tú divides F de Z entre Z menos W, esto no se puede igualar a 0, porque si se pudiera igualar a 0, entonces esto de aquí, la división entre 0 no va, y esto ya no sería analítico en R, ¿sí? Ya no sería analítico en R. Y el W pertenece al R, o sea, esta función no es analítico en R, ¿sí? O sea, esta función no es analítica en R. Ya, está bien, sabemos que no es analítica en R, pero, puede ser analítica en otro dominio. ¿Cómo es esto?
Ya no es necesario volver a escribir esto. Pero sí es analítica, ¿sí? Es analítica ¿dónde? Entonces vamos a decir así, es analítica en, y a este R vamos a quitarle, ¿sí? Menos ¿quién? Vamos a quitarle este disco, el D de disco. ¿Y quién es el D? El D es este disco de acá, pues, ¿sí? A este disco hay que llamarle D. ¿Qué te parece? A este disco hay que llamarle D. O sea, yo no hay que llamarle gamma, hay que llamarle D. Gamma viene a ser la parametrización. Ya. Ahí está. Vamos a poner, creo que muchas rayas le he puesto. Ya. Entonces va a ser, no es analítico en R, pero sí es analítico en R menos D. Y como es analítico en R menos D, entonces podemos aplicar esto que hemos explicado acá. ¿Sí? Esto que hemos explicado acá. Esto que se cumple en general, ¿sí? En general, si FZ es analítico en una región, ¿sí? En una región R, que es la región limitada. Aquí no sé si llego a poner. R está limitada, ¿sí? Tal vez sería bueno haber dicho R es limitada. Es la región limitada entre C0 y C1, ¿sí? Y aquí coloqué R, pues, y lo puse de azul. Recuerden, lo puse de azul, pues lo borré. Lo de azul era justo lo de adentro, pues. Entonces sí, pues sí lo dije, pero no lo escribí. Ya, entonces esto va aquí. Bien, ya. Entonces esta región R que está limitada entre C1 y C0, ahí es donde cumple esto de que las integrales en una curva es igual que las integrales en otra curva. O sea que aquí lo que podemos decir es que la integral de f de z sobre z menos w d de z, que queremos calcular en C, ¿sí? En C, ya no lo vamos a calcular en C. ¿Por qué? Porque va a ser mejor, ¿sí? Va a ser mejor calcularlo en el disco D. ¿Sí? En el disco D. ¿Sí? Ya no en el disco C, sino en el disco D. ¿Y por qué en el disco D? Ahora vas a ver. Ahora yo pregunto, dime tú. Ya, esto ya sabemos, ¿sí? Hasta aquí. Entonces, ahora quiero hacer otro cálculo. Un cálculo que en realidad ya hemos hecho ya. Solo lo vamos a volver a mencionar, ¿sí? Vamos a mencionarlo aquí, pues. Aquí de... Esto por la pura es un dibujo tan grande. Así nomás, ¿para qué tan grande? Y esto más chiquito, pues. Quita espacio, muy grande quita espacio. Así que sea. Ya. Entonces ya tengo este espacio para escribir, pues. ¿Sí? A ver, lo que tengo que hacer ahora es calcular un integral. Ya no es integral, ¿eh? O sea que integral quiero calcular, en vez de z voy a colocar W. W. FW, y acá colocamos z menos W. D de z. ¿Dónde? En el disco D. A ver. ¿Cómo es que se calcularía ese integral? Entonces, para calcular este integral, no es muy diferente al cálculo de este integral. ¿Sí? No es muy diferente al cálculo de este integral. ¿Por qué? Porque aquí tu z, ¿sí? Aquí tu z, en este disco D, teníamos una parametrización, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es colocar, a ver, ¿en qué parte lo hago? A ver, D, aquí, tal vez, sí, acá se puede colocar. Para esta parametrización, podemos colocar la parametrización Z igual a W más, y aquí no tenemos un radio todavía. Bueno, pues hay que definir un radio, ¿sí? Este es un radio, ¿ya? Un radio R. Entonces sería F más R por E a la I teta. ¿Sí? Ese sería el R ahí. Entonces, cuando tenemos este W y todo eso aquí, el W es constante, el W es un punto fijo, así que este ni lo toca. Vamos a tocar el de arriba y este de abajo. O sea, aquí, FW, y acá tenemos el D. Ah, sí, también, igualito que este de acá, ¿sí? Solamente que esto lo hacíamos centrado en una circunferencia. Aquí igualito, este también va desde 0 hasta 2pi. Desde 0 hasta 2pi. Entonces, haciendo eso ahí, aquí tenemos que este FW, Z menos W vale, según esto, R e a la I teta, y aquí sería diferencial de R e a la I teta. Eso es lo mismo, y aquí también va desde 0 hasta 2pi. Entonces, como es lo mismo, ya sabemos esta historia, ¿sí? Ya sabemos en qué acaba este integral. Este integral de DR e a la I teta
entre R real y teta, que vale 0,2 pi, ya sabemos que vale 2 pi. Solamente que aquí ahora está multiplicado por un FW. Entonces, hicimos, ya, pero esto vale 2 pi por esta constante, que es FW. ¿Ven? Así que esta integral no es una integral nueva, ¿no? Es la integral que ya habíamos visto acá. Sí, la integral que ya hemos visto acá. Entonces, por ese motivo, ahora vamos a ver cómo llegamos a demostrar que esto vale esto, pues. Como f de w entre z menos w vale esto de aquí, entonces lo que vamos a tener que hacer nosotros es eso mismo. Decimos lo siguiente. A ver. Vamos ahora a colocar un valor absoluto, un módulo de esa integral, que es integral de f de z, z menos w, d de z, pero ya no en C, pues, porque hemos dicho que lo que valía en C también vale en D, así que vamos a trabajar en D nomás. Sí, lo que valía en C también vale en D. Sí, en D nomás, pues, ¿sí? Ya sabemos que son iguales, ¿sí? Por el teorema que hemos demostrado. Bien, esto hay que quitarle a esto de aquí, hay que quitarle 2 pi por f de w. Y ponemos aquí una rayita. Cuando hacemos esto decimos, pero este 2 pi fw que queremos que sea igual a esto, o sea, necesitamos hacer que esto sea lo más pequeño posible, Bien, vamos a cambiarle por f de w. Y como tiene la misma forma, entonces esto sería igual al módulo de un integral en d, y acá sería f de z menos f de w sobre z menos w. Esto por d de z. ¿Estamos? ¿Sí? Y le cerramos el valor absoluto. Bien, aquí ya casi acabamos ya. Porque esta expresión que vemos ahí, vamos a aplicar una desigualdad de integrales. La desigualdad de integrales significa que si tienes una integral, y acá tienes dos valores, entonces, esta integral va a ser menor, ¿sí? Va a ser menor, vamos a poner aquí, menor que el valor absoluto de esto aquí, o módulo, ¿sí? El módulo de eso ahí sería, a ver, módulo de f de z menos w, menos f de w, por el módulo de dz, y aquí colocamos el módulo de z menos w. Sí, módulo de z menos w. Ya, solo que aquí hay que hacer algo. Aquí hay que hacer algo. Que como f, esta función que es analítica, va a ser también continua, ¿sí? Como esta función es continua, en particular es continua en w, ¿sí? Entonces podemos decir lo siguiente, a ver, como ¿qué pato le escribo? Ya casi no hay espacio para escribirlo. A ver, ¿qué pato le escribo? Bueno, lo que quiero decir aquí es que, voy a escribirlo más arribita. Sí, ganaba espacio acá. Ya, pues vamos a escribir un poquito más arriba esto, para ganar espacio. Es una línea nomás que necesito. Esto es igual a, vamos a poner que esto es igual a, acá lo colocamos la otra valor absoluto, que sería integral de d, acá colocamos f de z menos fw sobre z menos w d de z. Ya, ¿qué es lo que quiere decir yo? Que como f es continua, ¿sí? Como f es continua en B, entonces acá vamos a usar la definición de continua, que dice, para todo épsilon mayor a 0, existe un delta tal que, si z menos w es menor que el delta, esto te implica que tu f de z, creo que es pasa espacio, a ver, implica que f de z menos fw sea menor que E. A ver, esa parte se ve en la pizarra. Sí se ve, ¿no? Ya, menor que. Sí se ve, profe. Ya. Sí, porque ahí está la varita donde yo he dividido para que no se pase. Bien, pues entonces aquí lo que vamos a hacer es la parte final. Entonces,
Según esto, entonces, esto es menor que ¿quién? Entonces, esto es menor que... A ver, vamos a cambiar algún color aquí, si no, no terminamos. Entonces, f de z menos fw, según esto, va a ser menor que e. ¿Sí? Y el z menos w aquí, z menos w, en este punto del integral que estamos haciendo, es igual a r. ¿Sí? Es igual a r. Entonces, decimos r. D de z viene a ser la integral de ¿quién? De d de z. ¿Y quién es la integral de d de z? A esto se le llama la longitud de arco, ¿sí? La longitud de arco o la longitud de la curva, ¿sí? ¿De qué curva? Del disco. ¿Y quién es la longitud de curva del disco? Si este es r, entonces esto sería 2πr. O sea, todo esto sería, como esto vale 2πr, entonces al final esto sería 2πe. Eso nomás es 2πe. Entonces uno dice, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es lo siguiente. Al ser f continua, tú para todo epsilon siempre puedes acercar esto tanto como tú quieras, pues porque dices que este f de z menos w lo puedes acercar siempre y cuando el z menos w sea menor que un delta. Entonces podemos elegir entonces podemos decir que esto ocurre para cuando tu r sea menor que tu delta, pues o sea, inclusive tomas, o sea, esto de continuidad te dice que f de z menos fw va a ser menor que un epsilon, siempre y cuando el z menos w sea menor que un delta, ¿sí? Este delta existe a partir del e. Entonces lo que tú tienes que hacer es tomar un r más chiquito que este delta. Y si tomas un r más chiquito que este delta, entonces esto va a ser menor que 2πe. O sea, mejor dicho, esto de aquí, lo que está acá puede ser tan pequeño como tú quieras. O sea, esto de aquí en particular es 0. Y como es 0, ya tenemos la demostración de aquí. A ver, hasta ahí. Voy a parar grabación. A ver, ¿qué? ¿Se entendió esa parte última de la fórmula integral de Cauchy? Profesor, Tenían la fórmula al menos. profesor, una consulta. Sí. O sea, ya cuando había igualado que la integral en C es igual a la integral en D, ¿Ya? luego ¿por qué trabajó con f de w? O sea, en la siguiente integral en D. Precisamente porque f de w, entre esto aquí es el 2pi f de w. Cuando yo le quito 2pi f de w, le estoy quitando este de aquí, pues. ¿Ves? A este integral le estoy quitando esta otra integral. He puesto que aquí era f de z menos f de w sobre z menos w. Simplemente esto lo uso como si fuera una propiedad, pues, ¿sí? Es una propiedad, pues. ¿Lo uso para qué? Para poder hacer esta demostración de forma completa. Si no, no podría demostrar que esto vale 0. Pero de esta forma, sí lo puedo acotar ya. ¿Sí? Bueno, eso ahí se llama fórmula integral de Cauchy. ¿Estamos? A ver, vamos a tomar fotito a eso de ahí. Eso también está en el video, ¿ah? Solamente que aquí, entre esto y el video, creo que acá está mejor explicado, me parece, porque ayer fui un poquito más, en el video, que el último video que mandé fue un poquito más rápido, porque era para simplemente dar cosas generales. Pero aquí he tratado de ser un poquito más, digamos así, más despacio. A ver, vamos a terminar esto. Voy a tomar la foto aquí. A partir de ahora las fotos las voy a tomar de una nomás, ¿sí? Así lo voy a tomar. Creo que un ratito no me da espacio. A ver. A ver qué tal, ¿la ven? Ya, ustedes la cortan, ¿sí? ¿O le falta nitidez? Si no, también lo puedo cortar en pedacitos, o la puedo mandar por partes también. A ver, si fuera por partes sería así. Está bien, profe, se ve bien. Lo que pasa es que demora más. Creo que a lo mejor lo hago por partes porque al final está cuadrando todo completo. Me demora más, en cambio aquí sí lo hago como viene, pues.
Ya. Bien. Esto es lo que es la fórmula integral de Cauchy, de integración compleja. Y bueno, pues lo más importante es esto. Este de aquí, la fórmula. Y por qué no también este de aquí, aunque esto sirvió obviamente para hacer esto de aquí. Y esto de aquí también sirvió para hacer una parte de esto de aquí. Y esto puede servir tal vez en otras ocasiones también. Bien, borramos entonces. Ya envié la foto, borramos. Uh-huh. Ya bien. Entonces ya para ir empezando un poquito con esto de la fórmula integral de Cauchy, vamos a ver este problemita. A ver. Dice así. Problema 1. A ver. Pruebe que. Y dice así. Integral de 0 a 2pi. ¿De quién? De r cuadrado menos r cuadrado sobre r cuadrado más r cuadrado menos 2r por r minúscula por coseno de teta. Y todo esto aquí. Todo esto aquí por la diferencial de teta. Todo esto es igual a 2pi. Siempre y cuando que tu r minúscula sea menor que tu r mayúscula, ¿sí? Por eso se denota así, la r. Pero es bueno especificarlo, no siempre hay que subir esto, ¿no? O sea, hay que especificarlo, ¿sí? Bien. Si tenemos esa situación, queremos demostrar esto aquí, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger una función analítica, ¿sí? Una función analítica, f de z, y le vamos a dar, a ver, ¿cómo es esto así? Vamos a darle así. R más z sobre R menos Z. No me pregunten en realidad por qué es esto, porque esto aquí es más que todo de la experiencia, ¿no? Pero, o sea, digo, uno dice, ¿y de dónde viene esta función? Ya después, esto es un caso particular de una teoría más general que se llama fórmula integral de Poisson. Fórmula integral para el círculo y para el semiplano, ¿sí? Ya, eso vamos a hacerlo ya después, la otra semana sería así. Según el sílabo es para la otra semana. Bueno, todavía no les envío el sílabo, ¿no? Les voy a enviar ya el sílabo cuando ya esté completo y al detalle, ¿sí? Pero al menos la primera parte ya está hecha ya. Bien, esto de aquí es una función analítica y lo que vamos a hacer es transformarla. Pues así como está, no es muy bonito, hay que transformarla a fracciones parciales. Entonces acá hay una fracción parcial que tiene que ver con el z y otra fracción parcial que tiene que ver con el r menos z. Bien, entonces la fracción parcial que tiene que ver con el z sería así, a ver, digo, z igual a 0. Bueno, este elimino. Z igual a 0 sería r sobre r. R sobre r